Hola público que nos escucha. Espero que estén teniendo un buen día y se encuentren cómodos. Me presento, mi nombre es Diana y vengo junto con los demás integrantes de este increíble podcast a informarlos acerca de temas que quizá ya conozcan. Y si no es así, entonces están en el lugar correcto para poder obtenerla. Gracias por escucharnos por primera vez. Nosotros somos Cardinal Lives. En esta ocasión nos toca abordar algunos de los siguientes temas: normas de conducta y leyes naturales, normas morales, normas religiosas y convencionalismos sociales, normas jurídicas, unitelaridad y bitilaridad, interioridad y exterioridad, coercibilidad o incoercibilidad, autonomía y heteronomía, concepto de derecho, fuentes históricas, fuentes reales, fuentes formales y la ley. Solo son algunos temas del total que tendremos en este grandioso podcast. Ahora bien, preparen sus oídos para escucharnos y no olviden apoyarnos con un like y compartiendo para que más gente tenga acceso a esta información. Comenzamos. Preparen sus oídos para darle la bienvenida a Suriel. Bien, ahora, es un gusto contar con la presencia de Ricardo. Y por último, tenemos a nuestro compañero Giovanni. Esperamos que este podcast sea de su agrado y muchas gracias por escucharnos por primera vez. Empezamos. Hola, yo soy Diana y en este podcast les voy a hablar acerca de las leyes naturales y las normas de conducta. Primero tenemos que saber qué son las normas, para saber ahora sí qué son las normas de conducta. La palabra norma suele usarse en dos sentidos, uno amplio y otro estricto. El amplio se conoce por latus sensu, por su significado en latín en sentido amplio. Aplícase a toda regla de comportamiento obligatoria o no. Y la otra, stricto sensu, que por su significado en latín es en sentido estricto o en sentido restringido y corresponde a las que impone deberes o confiere derechos. Ahora bien, las reglas son normas que pueden cumplirse o no, como dice el autor Eduardo García Maínez. Y también hay normas que son obligatorias y bien se imponen. Y después de dar toda esta introducción de qué son las normas y en cómo se dividen, voy a decirles ahora de lleno qué son las normas de conducta. Bueno, las normas de conducta son formas de decirle a las personas cómo se deben comportar en la sociedad y por lo mismo surgen normas de conducta sociales. Convencionales, leyes, costumbres, prohibiciones, etc. Ahora bien, podemos tomar un ejemplo de una norma de conducta cuando estamos en un salón de clases y con maestros a la hora de convivir y todo esto, porque las normas de conducta tienen eso como fin, tener una convivencia armónica en la sociedad con los individuos. Y la convivencia entre las personas. Ahora bien, otro ejemplo puede ser cuando hay un desastre natural. Las organizaciones que se encargan de brindarle apoyo a las personas dañadas por los desastres naturales deben estar regidas por normas de conducta con relación a sus servicios y a la población que los recibe. Ahora, pasando al tema de leyes naturales, estas leyes se refieren a los fenómenos que ocurren en la naturaleza, diciendo cómo se comportan ciertos objetos físicos en un determinado lugar según las circunstancias dadas. ¿A qué se refiere esto? Entonces, cuando un fenómeno, no sé, por ejemplo, la gravitación universal, eh, su expresión en ley es la ley de Newton. Entonces, si la ley de Newton
solo se cumple si el fenómeno es verdadero. Solo es válida si el fenómeno es verdadero. ¿A qué voy con esto? Una ley natural es válida cuando es verdadera. O sea, cuando las relaciones a que su enunciado se refiere, en este caso la ley de Newton, ocurren realmente en la misma forma en la que se indica. O sea, la gravitación. Sí, me estoy dando a entender. Entonces, checando la definición de lo que son las leyes naturales, podemos dar ejemplos. Para que esto quede más claro y lo entiendan de una manera mejor. También otro ejemplo es la ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso es el enunciado acerca del fenómeno. El fenómeno se cumple y la ley o el ejemplo, en este caso la ley de la termodinámica, es verdadera. Ahora, vamos con lo que son las normas morales. Las normas morales son unilaterales. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que no hay fuerza mayor que obligue a ser condicionado a realizar sus deberes, o sea que no estamos obligados a cumplirlas, no importa si se cumplen o no se cumplen. Estas normas son de sentido ético. ¿Y por qué de sentido ético? Bueno, porque el individuo se basa en distinguir el bien del mal bajo los valores éticos que tienes. Bajo los valores éticos que nosotros tenemos, pues podemos ver si una acción está mal o está bien, o si lo que vamos a hacer está mal o está bien. También se caracterizan por ser autónomas. Al no tener sanción formal o eficaz, que ya habíamos dicho que no importa si se cumplen o no, no hay una sanción. Y al igual que las normas de conducta, tienen como objetivo regular el comportamiento del ser humano dentro de la sociedad para tener una convivencia armónica. Un ejemplo de una norma moral puede ser el cómo te comportabas de niño, ciertos valores que tenías en ese entonces, pero a la vez que fuiste creciendo, con la experiencia se fue rearmando. Entonces, el comportamiento que tenías en ese entonces es diferente al que tienes ahorita. Y pues esos comportamientos se van dando de acuerdo a las circunstancias y al lugar dado. Ahora bien, pasando con lo que son las normas religiosas, las normas religiosas tienen como objetivo imponer conductas al hombre para tener una convivencia armónica, pero estas normas tienen una meta trascendente. Se trata de recibir una compensa o castigo por alguna divinidad. No son obligatorias, pero estas son cumplidas por convicción o amor a Dios. Yo tomo como ejemplo a mi abuelita, que es muy religiosa y pasa todo el tiempo en la iglesia. Ella tiene normas religiosas que impone en su casa y por lo mismo hace que con los que vive y los que viven con ella deben de seguirlas. Y, por ejemplo, una norma religiosa para ella es rezar en la comida. Antes de comer debemos de agradecer por los alimentos. No importa si la cumplimos o no, pero hay para ella un castigo de la divinidad en la que ella cree. Ok. Otro ejemplo de una norma religiosa que ella tiene es cuando vamos a dormir. Antes de ir a dormir, se tiene que rezar y agradecer por un día más. Entonces, estas no tienen compensa física, pero sí tienen compensa divina por el hecho de hacerlas.
Ahora bien, ya pasando al convencionalismo social, este es de exterioridad y heterónoma. Pero veamos por qué tiene esas características. Esas características se cumplen por el hecho de que regulan aspectos externos de la conducta. Y heterónomas porque representan reglas de conducta establecidas por una sociedad. Pero estas varían de país en país, de estado en estado, dependiendo de la sociedad. Ahora bien, por último, las normas jurídicas son reglas de conducta, que sí son sancionadas a diferencia de las anteriores que ya mencioné. Son sancionadas por el Estado. Estas son impuestas a nuestra propia voluntad, es decir, que deben ser cumplidas obligatoriamente. Y ahora bien, hablemos de lleno de las normas jurídicas. Estas igual regulan el comportamiento del ser humano, pero a diferencia de las otras, como ya les había mencionado, tienen una autoridad que las obliga a que sean cumplidas de manera pues obligatoria, ahora sí vaga la redundancia, y de no ser así, esto tiene como consecuencia una sanción. Un ejemplo de esta norma puede ser cuando se comete un homicidio o un robo. Según el Código Penal, pues hay normas características que debe tener este delito. Y hay ciertas cosas que lo convierten en un delito y tienen una sanción. Entonces, estamos hablando de que esta está escrita y es impuesta por autoridades para que se cumplan obligatoriamente y tengan una sanción de no ser así. Ahora, los elementos de las normas jurídicas son las siguientes. El sujeto jurídico. ¿Qué es el sujeto jurídico? Es todo ser o ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Ahora, el objeto jurídico. Se refiere a una determinada conducta que tiene que cumplir un individuo. Esta puede ser pasiva o activa. La activa se refiere a cuando el individuo debe realizar determinadas acciones y la pasiva cuando el individuo omite ciertas acciones. La relación jurídica. Se le conoce así a la relación entre dos o más personas regulados de manera legal. Y la consecuencia jurídica, que este es un punto muy importante. Se origina cuando un individuo no cumple con la norma jurídica. Esta característica o este elemento es el que diferencia la norma jurídica de las demás normas. La consecuencia jurídica es el elemento que diferencia la norma jurídica de las restantes normas, según Kelsen. Y esto es todo. Tomamos un pequeño corte. No se vayan. Ahora nos hablará Suriel con temas importantes. Bueno, siguiendo con las características de la norma jurídica, tienen tres características esenciales, que son heterónomas. A lo que esto se refiere es que son impuestas por la colectividad misma, o sea, por una entidad ajena a sí mismo. También son coercibles. Lo que esto significa es que ejercen presión para cambiar la conducta y estas se refuerzan con educación y castigo, o sea que nos quieren enseñar como un perrito regañándonos y castigándonos. Y por último, son bilaterales, que involucran a dos partes que son el individuo como sujeto a la norma y la parte encargada del cumplimiento de lo establecido en ella. Ahora hablando de la unilateralidad, hace referencia a la implicación de una sola parte de una determinada situación, excluyendo a la otra parte de cualquier obligación posible. Un ejemplo puede ser un testamento, ya que solo una persona tiene la obligación de hacer y pagar ese testamento. Y la bilateralidad consiste en que la norma jurídica, al mismo tiempo que impone deberes,
También concede derechos a uno o varios sujetos. Un ejemplo de estos es cuando yo venda una cosa a alguien. Yo como vendedor tengo el derecho de recibir el pago íntegro y la obligación de entregar esa cosa. Ahora hablando de la exterioridad, Pérez nos dice que ésta radica en el cumplimiento del deber o la observación de la norma, sin importarle la intención o convicción del sujeto obligado. A lo que esto se refiere es que no importa cómo pensemos de ella, tenemos que cumplir con esas normas. Un ejemplo sería al pagar los impuestos. No importa cómo nos sintamos, ni qué pensemos, si serán bien invertidos o no, lo que importa es que tenemos que cumplir al pagarlos. En cambio, la interioridad subordina el cumplimiento del deber a los principios y convicciones de lo obligado. Lo que se refiere es que nuestra ética nos hará cumplir con nuestras obligaciones prácticamente. Otra característica de las normas jurídicas es la incoercibilidad o coercibilidad. Esta se refiere, según Eduardo García Maínez, a la incoercibilidad de la moral suele oponerse a la coercibilidad del derecho. La incoercibilidad es todo aquello que no está permitido o que la ley no permite, y coercibilidad es la forma de sanción que va a tener la acción incoercible ante su comisión. Todo lo que no está prohibido está permitido. La incoercibilidad nos explica todo lo que no debemos hacer y la coercibilidad es la sanción o cómo se va a sancionar. Ahora hablaré de la autonomía y heteronomía. Según Eduardo García Maínez, autonomía quiere decir autolegislación, reconocimiento espontáneo de un imperativo creado por la propia conciencia. Heteronomía es sujeción a un querer ajeno, renuncia a la facultad de autodeterminación normativa. Entonces, la autonomía es la facultad que tiene una persona al ejercer una acción y la heteronomía es la facultad de ejercer una acción, pero con la influencia de alguien más, es decir, una tercera persona que influye a la realización de esta acción. Ahora un pequeño corte. Aún seguimos. El siguiente de nuestros compañeros, Ricardo, sobre el derecho. Bueno, compañeros, yo voy a hablarles del concepto de derecho. Arrancamos con el tema de derecho diciéndoles que el significado de este nombre proviene del latín directum, que significa lo que está conforme a la regla. Su concepto es muy fácil, es el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta humana y en caso de no cumplirse deberán ser sancionadas. Ahora bien, el derecho que conocemos son gracias a estas fuentes, y son tres: fuentes históricas, fuentes reales y fuentes formales. La primera de ellas, fuentes históricas, son todos los acontecimientos, documentos, vestigios que en su momento encerraron una norma o ley jurídica y que le sirve al legislador para crear nuevas leyes. En mis palabras, son todas las leyes a lo largo de la historia, tanto buenas como malas, que gracias a ellas ahora tenemos las leyes que tenemos hoy en día. Fuentes reales son todos aquellos hechos, acontecimientos, circunstancias de tipo social, político, cultural, económico que tienen como consecuencia la creación de una norma jurídica. Estas normas son creadas por la necesidad del pueblo en sí. Y ahora continuamos con fuentes formales. Son los poderes de nuestro país que intervienen en la elaboración de leyes federales. Nuevamente, en mis palabras, son todas las leyes creadas por el gobierno, previamente elegido mediante el voto del pueblo, que ellos son nuestra voz en sí. La ley. Comenzamos con el tema de la ley. La ley. Ahora que escucharon la palabra ley y se preguntarán qué es, y por eso arrancamos con este tema. La ley es un preceptos dictados por la autoridad mediante el cual
se manda a prohibir algo acordado por los órganos legislativos competentes dentro del procedimiento legislativo prescrito. Esto está a la mano con las fuentes formales. Bueno, compañeros, eso sería todo de parte mía, pero continuamos con el tema siguiente. Como final, Giovanni con temas importantes. Y bueno, acaba de concluir mis compañeros y ahora vamos a ir con otro tema. La iniciación de la vigencia de la ley en nuestro país. Pero, ¿qué es esto? Muchos de las personas en nuestro país no conocen que las leyes que están en nuestro Congreso tienen una vigencia dependiendo de el lugar donde se haya dictaminado. La iniciación de la vigencia de la ley en nuestro país consiste en la fase final del proceso legislativo. En nuestro país existen dos tipos de fases las cuales se emplean para definir la vigencia, que se les denominan relativos, y estas son las sucesivas y sincrónicas. Estos sistemas para definir cuál será la finalidad del proceso legislativo una vez que se hayan propuesto y hayan pasado por el dictamen de la Cámara de Diputados y senadores después de una discusión. El sistema sucesivo entra en vigor a partir de los 3 días hábiles posterior a la publicación, pero un dato curioso es que en caso de que no sea realizado ese sistema, se agregan días por cada 40 kilómetros recorridos dependiendo desde el centro de nuestro país. Pero para ello existen igual una serie de formas las cuales hacen que se extingan las leyes de nuestro país. Al igual que hay vigencias, hay extinción para ellas. El sistema sincrónico establece que entra en vigor un día posterior a su publicación, y esto hace que sea más directa la entrada de la ley en nuestro país sin llevarse a cabo varios días o varios procesos. Bueno, pero ahora vamos con la forma de extinguir a una ley, porque al igual que hay una vigencia para ello, hay una extinción para las mismas. A esta se le denomina derogación. Es una de las formas de las cuales se puede extinguir una ley. ¿Y por qué sucede esto? Sucede porque son olvidadas en el tiempo o porque necesitan ser eliminadas, o solamente en algunas ocasiones pueden cambiar solamente la ley. Esta forma de eliminar o extinguir a la ley se le denomina derogación, la cual es la obligación, abrogación y anulación de la ley, que esta se deduce por la entrada de una nueva ley o el cambio de la misma, pero teniendo una validez igual o aún mayor de la que se está extinguiendo. Pero, ¿cómo podemos entender la derogación? La derogación es una de las formas en las cuales se puede extinguir una de las leyes o alguna de ellas, o simplemente cambiarla. Pero en términos coloquiales, ¿qué quiere decir? Que solamente la quitan o la eliminan para que ya no esté más en vigencia simplemente. Y bueno, hablando de las leyes, de igual manera, una parte muy importante o muy significativa de nuestro país es la ignorancia de la ley. Muchas personas en nuestro país no conocen las leyes, no tienen el conocimiento amplio o suficiente, el cual tengan conocimiento de ellos, o al menos algunas personas que mantienen el conocimiento no están conscientes de cómo es específicamente la ley. Se dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. ¿Qué queremos decir con eso? Pero ¿esto qué significa? Que
Al no tener conocimiento de la ley no significa que no se vaya a aplicar a la persona que está infringiendo la ley. Esto es ya que hay personas las cuales no tienen conocimiento de alguna infracción que estén cometiendo y la mayoría de las personas dice que no necesita ser multada o sancionada por la infracción de la misma. Pero hay excepciones, claro que hay excepciones. Aquí en nuestro país la ignorancia de la ley es un tema importante porque esto debe de ser consciente para todas las personas. Y esto es muy importante en México porque así las personas pueden distinguir entre cuál es el límite de una ley o cuando es infraccionada y tengan el conocimiento del por qué se tiene que aplicar. Una de las excepciones es que, a mi perspectiva, siento que es un punto muy importante dictado porque esto ayuda a personas que de verdad tengan esa ignorancia completamente de la ley o leyes que se eximen en nuestro país. Pero ¿por qué lo digo? Porque las excepciones que hay son porque existe un notorio atraso intelectual en la información académica de la persona. ¿Esto qué significa? Que hay personas que no tienen conocimiento de escritura o lectura y pues no llegan a tener la capacidad suficiente para comprender lo que es una ley o el establecimiento de ella. Y la siguiente excepción es que la persona que viva apartada de las vías de comunicación, como en este caso podrían ser las zonas rurales o indígenas alejadas completamente de una población semiurbana o urbana por completo. Estas personas no tienen medios de comunicación, como estos serían radios, televisiones y pues evidentemente teléfono celular o conexión a internet porque en nuestro país hay muchas zonas en las cuales no hay internet o conexión a red de telefonía. Y la última excepción es algo en lo que no estoy tan de acuerdo, pero está establecida porque la última excepción dice que igual no son aplicadas para las personas en miserable condición económica. ¿Esto qué significa? Que dan excepción o apoyo a personas en extremas condiciones de pobreza. En este caso serían vagabundos, personas que viven en la calle, personas que no tienen una economía estable para subsistir en su vida diaria. Y bueno, estas son las excepciones sobre la ignorancia de la ley.